Muy buenos días, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien en estos días ya navideños. Estamos en la semana número 9 y entonces estamos ya prácticamente cerrando este negocio por este año, como dicen, ¿ok? Así que hay que estar muy pendientes. Fíjense, jóvenes, siempre que yo comienzo este tema, hago una advertencia porque es importante. Jóvenes, este es un modelo de ISLM donde el requerimiento por parte de ustedes para resolver ejercicios es muchísimo mayor. Es un modelo que tiene muchísimos detalles y no es fácil. Les recomiendo totalmente que estén al día con la materia sobre este tema, porque el tercer parcial básicamente versa sobre este tema, en la unidad 3 y pero básicamente este tema, y repito, los cálculos tienen su complicación. De hecho, la clase presencial que vamos a tener, la vamos a dejar para resolver ejercicios sobre este tema, así que yo me imagino que será a finales de enero que tendremos esa clase presencial. Los que no puedan estar en la clase presencial, acuérdense que no hay ningún problema, que igual hay que desarrollar clases como hicimos así en el parcial pasado, clases de preparaduría y trabajar en esas clases de preparaduría. Lo que quiero es que estén muy, pero muy pendientes de hacer el seguimiento de las clases, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Fíjense, joven, modelo ISLM. Lo primero que significa el modelo ISLM es que entramos en el corto plazo de lleno, vamos a partir de que la oferta agregada tiene pendiente positiva, es decir, que la oferta agregada responde a variaciones en los precios, pero todavía más allá. Vamos a ver el caso extremo de la cruz keynesiana, donde para Keynes inclusive la curva de oferta agregada es horizontal. Se llama caso extremo de keynesiano. Y allí lo que significa es que en el cortísimo plazo los empresarios no tienen ninguna dificultad para satisfacer toda la demanda que se requiera. Y además el enfoque es de que es la demanda la que determina el nivel de ingreso de la economía. Desde que empezamos hemos dicho que es el oferente y la función de producción el que determina la oferta, ¿ok? Luego dijimos que con la política económica el empuje, se puede dar un empuje del lado de la demanda. Lo que estamos diciendo ahora es que el empuje viene exclusivamente del lado de la demanda y la oferta es la que se va adaptando, va respondiendo a lo que ocurre con esa demanda. Si esa demanda está dinámica, producen más. Si esa dinámica está recesiva, está perdiendo impulso, producen menos, ¿ok? Es todo un enfoque del lado de la demanda. Luego, tiene como un origen en la teoría keynesiana, es decir, Keynes es el que desarrolla toda la teoría que nos sirve de andamiaje en el corto plazo. John Hitch mejora la teoría keynesiana, engrana mejor la teoría keynesiana en el modelo ISLM, y entonces el modelo ISM lo que nos permite es ver la demanda agregada de una forma distinta o derivar, mejor dicho, la demanda agregada de una forma distinta a como la veían los clásicos, y eso le da una dinámica totalmente diferente al modelo de oferta y demanda agregada, es decir, a ese mercado consolidado que hemos estado viendo desde el principio, ¿ok? Entonces, si recuerdan, en la clase pasada dijimos, bueno, los clásicos simplemente piensan que hay una relación proporcional
entre la cantidad de dinero y la demanda agregada, y entonces simplemente para ellos la demanda agregada es eso, una proporción de la cantidad de dinero. Por eso que para ellos decíamos que la ecuación era L igual a K por I, para reflejar esa proporcionalidad. Aquí lo que ocurre con la teoría keynesiana complementada con el desarrollo que hace Hitch de la construcción de este modelo es que la curva de demanda agregada adquiere una dinámica propia. Tiene entonces elementos que justifican que tenga pendiente negativa, elementos importantes, y además tiene elementos que la permiten desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, y sobre todo lo determinante aquí es que con este modelo se rompe la neutralidad del dinero de los clásicos. Y entonces mover la cantidad de dinero va a tener efectos sobre la economía real. Como siempre, como me gusta hacer mis cosas, ya tienen su guía clase, la subí fue hoy, porque esa es una guía clase que he ido haciendo como que poco a poco, perfeccionando. Ya puse la versión del año pasado, le iremos haciendo todas las mejoras que se necesiten, y obviamente tienen esta guía de PowerPoint, ¿ok? Entonces, bueno, un poco con ese resumen, introducción en mente, vamos a ver más o menos de qué se trata toda la guía y después arrancamos de lleno. Fíjense, vamos a ver primero un modelo que se llama cruz keynesiana o modelo keynesiano. Luego vamos a ver cómo se construye la curva de la IS. Vamos a ver otra vez, esto es ya lo vimos en el modelo 3, lo volvemos a ver, la teoría de la preferencia por la liquidez. Vamos a ver cómo se construye la curva LM, y entonces obviamente la curva ISLM es una curva, como estamos acostumbradas a verla, con una variable volumétrica en el eje de las X, una variable que en este caso, ¿cómo se llama? No es el nivel general de precios, sino la tasa de interés. Vamos a tener una curva IS con pendiente negativa representando el mercado de bienes y servicios, y una curva de LM representando el mercado del dinero. Entonces, realmente esta ISLM es un modelo más sofisticado que relaciona mucho mejor el mercado de bienes y servicios, el mercado de dinero, que lo que correspondía en el caso de la teoría cuantitativa del dinero. Repito, sin embargo, es un modelo que tiene vigencia solo en el corto plazo. Principal característica del corto plazo, hay rigideces de los precios. Siempre que la economía se esté acercando a un esquema donde esté cerca de su PIB potencial, donde tengamos mayor flexibilidad de todos los precios, la visión que prevalece es la que tenían los clásicos o la que tienen los clásicos. Por eso es que hoy por hoy, con todo y el desarrollo de modelos que se tienen y muchos aportes que han ocurrido después, siempre queda allí como de base que la forma como los clásicos, los keynesianos vieron la economía, tiene su parte de soporte. No lo explica todo, no son modelos tan generales como se presentan aquí. Después vienen muchos aportes de otros pensadores, pero en esencia son extraordinarios para ir estableciendo las relaciones básicas entre las variables, ¿ok? Entonces, una vez que armemos ese modelo ISLM, pues entonces vamos a entender para qué se aplica, y una cosa principal para la que se aplica es para tener una visión totalmente distinta de la demanda agregada a como la tenían los clásicos, ¿ok? Entonces, para ello, vamos a desarrollar este esquema, ¿ok? Primero vamos a ver el aspa keynesiana, vamos a ver cómo se construye la IS, luego vamos a ver la teoría de la preferencia de la liquidez, cómo se construye la LM. Recuerden que la teoría que está detrás de el papel de la demanda en la determinación del ingreso y el papel de la tasa de interés
como una pieza importante para lograr que la demanda agregada se desplace, es todo concepción keynesiana. Lo que hace el señor Hirsch es derivar unas curvas de aquí, de estos principios teóricos de Keynes, y esas dos curvas nos permiten tener el modelo ISLM. De este modelo ISLM derivamos la demanda agregada. Y entonces ahora vamos a tener aquí dos ofertas agregadas. Una realmente, lo voy a enseñar así, como una trayectoria de la oferta agregada como sigue. Un tramo horizontal, un tramo que tiene una relación positiva con los precios, y ya el tramo de los clásicos, que es un tramo vertical, donde la oferta agregada, perdón, no responde al nivel general de precios. ¿Para qué nos sirven estas dos curvas? Siempre una curva de oferta y demanda nos sirve para algo, nos sirve para crear el modelo de oferta y demanda agregada. Y que este modelo lo vamos a ver completo en la unidad número 5, ¿ok? Y este modelo de oferta y demanda agregada, qué cosa maravillosa hace por nosotros, nos permite entender por qué existen los ciclos económicos. Nos permite, más que entender, porque vimos un poco las teorías, visualizar qué es lo que ocurre en el corto plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando la brecha del PIB es distinta de cero? Es decir, cuando estamos en épocas de recesiones y cuando estamos en épocas de presiones inflacionarias. Entonces, como le digo, vamos a pasar por la construcción de la aspa keynesiana, los elementos importantes de la aspa keynesiana. Luego, entonces, vamos, para que vean que es un camino un poco largo, vamos a derivar la curva IS. Esta es la curva IS. Como ven, tiene pendiente negativa, repito, en la curva IS representa el mercado de bienes y servicios, y en esta curva están en equilibrio, todos estos puntos representan equilibrios en el mercado de bienes y servicios. Luego nos vamos a ir a la LM, ¿ok? Vamos a hacer cosas un poco más complejas, pero no vamos a enseñar todo ahorita para que no salgan corriendo. Vamos luego a tener la LM. La LM va a ser una curva con pendiente positiva y va a representar todos los puntos de la LM, van a representar equilibrios en el mercado de dinero, ¿ok? Una vez que hemos armado nuestras curvas, que hemos entendido la pendiente de esas curvas, que hemos entendido que desplaza esas curvas, pues entonces vamos a llegar a nuestro modelo ISLM. Y lo importante en este modelo ISM, jóvenes, es que es el único punto en el que están en equilibrio el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. Repito, un primer intento por relacionar los mercados fue la teoría cuantitativa del dinero, donde M por B era igual a P por I, es decir, mercado monetario equilibrado con el mercado de bienes y servicios, pero entonces es un esquema donde tenemos, por un lado, equilibrios en el mercado de bienes y servicios, equilibrios en el mercado de dinero, y cuando se cruzan las dos curvas, un punto de equilibrio donde ambos mercados están en equilibrio al mismo tiempo. Lo importante es que está en equilibrio simultáneamente, es la palabra clave ahí. ¿Qué ocurre en este punto maravilloso, jóvenes? Se consigue el ingreso de equilibrio, ¿ok? La producción de bienes y servicios de equilibrio del modelo, ¿ok? Como siempre, entonces después vamos a ver qué mantiene el equilibrio en ese mercado. Y lo más importante después del equilibrio es los aportes que le da ese mercado a la política económica, ¿sí? Y repito, el último punto esencial es cómo de allí se deriva la demanda agregada. Para los clásicos, la demanda agregada casi que era una derivación automática y que la pendiente era negativa porque cuando subían los precios tenían que caer las cantidades.
cuando caían las cantidades tenían que subir los precios. Aquí no. Aquí hay todo un comportamiento más sofisticado que nos permite derivar la curva de demanda y luego, obviamente, nos permite ser mucho más efectivos a la hora de ver qué es lo que ocurre con la política económica. O sea, cómo hacemos para que la política económica sea más efectiva. ¿Ven? De hecho, por aquí le tengo los clásicos para ir recordando después la diferencia entre cómo veía la cosa los clásicos como la demanda agregada y cómo ven la cosa diferente los clásicos con la demanda agregada. Y bueno, esto es de lo que se trata este tema, ¿ok? Repito, como siempre, me gusta ir piano a piano, poco a poco. Vamos a seguir este esquema así como una especie de lucecita. Primero vemos el aspa keynesiana, construimos la IS. Luego vemos la teoría keynesiana, construimos la LF. Luego vemos el modelo junto, vemos la derivación de la demanda agregada y luego entonces en la unidad 5 vemos el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien, muchas gracias, Julio. Bueno, entonces vamos a empezar, repito, por aquí, por este primer cuadrito. En este primer cuadrito nos vamos a quedar un buen ratico, ¿ok? ¿Qué es el aspa o cruz keynesiana? El modelo keynesiano es un modelo de corto plazo que parte del supuesto de que los precios son constantes. En vez de ser como los clásicos, que los precios son flexibles, aquí los mantiene constantes. La demanda agregada predomina sobre la oferta agregada y es la que determina el ingreso de equilibrio. Repito, son los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros los que van a demandar producción. Los empresarios lo que hacen es adaptarse a esos requerimientos de gasto por el lado de la demanda. Obviamente nunca va a significar que los demandantes son los que van a producir, jamás. La producción siempre ocurre del lado de la oferta. Lo que estamos diciendo es como que si los empresarios trabajan es a contrapedido, pues. Hay pedidos, produzco. No hay pedidos, no produzco. No está esa parte innovadora de que yo creo productos nuevos. No, es un modelo centrado, repito, del lado de la demanda agregada. ¿Ok? ¿Qué nos hizo Keynes en este modelo? Bueno, Keynes determinó que el consumo y la inversión son las variables claves para aumentar el ingreso de una economía cuando esta opera por debajo del pleno empleo. De allí entonces el tema, recuérdense que los postulados de Keynes salen luego de la Gran Depresión de los años 30, donde la gente estaba esperando que la cosa ocurriera como decían los clásicos, que la economía se autorregulaba y entonces rápidamente se equilibraban los mercados, pues resulta que en esa época si no se daba un empuje por el lado de la demanda, pues nunca se iba a recuperar la inversión porque las expectativas de los empresarios y de los consumidores eran muy pesimistas, ¿ok? Entonces, eso fue lo que demostró la teoría keynesiana. Y nosotros lo que vamos a ver ahora es exactamente qué fue lo que hizo Keynes para colocar en el tapete la importancia de trabajar con el corto plazo en la economía, ¿ok? ¿Qué ocurre del lado de la oferta? Lo que he tratado de decirles desde hace un ratico. La oferta prácticamente se omite en este modelo porque se adapta al nivel de producción requerido por la demanda. Las empresas están dispuestas a ofrecer todo lo que digan los demandantes, ¿ok? Entonces, la primera cosa importante que hace Keynes es que nos dice cómo es la ecuación del consumo. Y nos dice, bueno, el consumo ahora se va a determinar como una función que va a partir de un consumo autónomo, es decir, un consumo que no depende del ingreso, más una proporción del consumo que depende
totalmente del ingreso, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Déjenme tratar de colocar esto grande para que lo vean lo más grande que puedan. Aquí hay gráfica, gráfica y más gráfica, ¿ok? Así que es muy importante estar pendiente de todos los elementos de las gráficas. Fíjense, una primera grafiquita que nosotros habíamos visto era esta, ¿ok? Una donde estaba el PIB potencial y otra donde estaba el PIB real, y habíamos dicho, bueno, resulta que la economía pasa necesariamente por fluctuaciones, ¿ok? Si bien sigue una tendencia de crecimiento en el largo plazo, en la medida que las empresas aumentan su capacidad de producción año tras año, resulta que dependiendo de la dinámica de la demanda, pues hay ciertas fluctuaciones. Esto es un hecho, esto es una realidad, ¿ok? Entonces, en esa realidad nosotros, ¿qué decíamos? Que siempre que la demanda agregada estaba muy por encima, que el PIB real estaba muy por encima del PIB potencial, teníamos presiones inflacionarias, que siempre que el PIB real estaba por debajo del PIB potencial, estábamos en recesión, y entonces lo que ocurría era que las fuerzas gravitaban de tal manera que el PIB fluctuaba, pero siempre estaba alrededor de su PIB potencial. Es decir, que los clásicos sí tienen razón en el sentido de que la economía se autorregula en algún momento. El problema es que ese tiempo de autorregularse de la economía puede ser unos meses, puede ser un año, o puede ser como la Gran Depresión, que fue tal la recesión y la depresión en la que se cayó, que duró cerca de 10 años, ¿ok? Entonces, repito, eso hace que aparezca la nueva visión keynesiana y diga, no, no podemos esperar a que esto se autorregule. Fíjense, en un esquema de oferta agregada y demanda agregada, repito, esta gráfica la venimos viendo desde el principio, y la utilidad la vamos a entender mucho mejor en la unidad 5, pero recuérdense que en esta gráfica nosotros decíamos que había una oferta agregada de largo plazo, que era este PIB potencial, que había una oferta agregada de corto plazo, que es ¿cómo se llama? La que tiene una relación positiva con el nivel de precios. Si recuerdan, yo le decía que en el largo plazo, como todos los precios son flexibles, pues los precios suben de los bienes, pero también suben los precios de los costos de los factores, y como la ganancia permanece igual, no hay ningún estímulo del empresario para producir, ¿ok? En cambio, en el corto plazo, si ocurre un aumento de precios y resulta que ese aumento de precios permite que haya, al final, lo que ocurre, jóvenes, es que ese aumento de precios, ¿cómo se llama? Si no está en la misma dirección, si hay cierta rigidez en los precios y entonces los costos de los factores productivos crecen a un ritmo menor, todavía hay oportunidad de obtener ganancia. Entonces, eso es lo que permite que se justifique esta pendiente de forma positiva de la oferta agregada. ¿Y qué beneficio trae que esta niña sea así? Bueno, repito, que en vez de ante cambios de la demanda no ocurrir nada a nivel de la producción, sino que solamente ocurre a nivel de los precios, pasa una cosa mágica como la siguiente. Si se expande la demanda agregada por la razón que sea, en este tiempo que está aquí, los empresarios van a producir más, respondiendo a que está aumentando el nivel de los precios, respondiendo a que están aumentando sus ventas, y ellos están viendo cómo se dinamizan esas ventas. Obviamente eso no ocurre para siempre. Llega un momento en que en el mercado del trabajo también empiezan a subir los sueldos, y al subir los sueldos empieza a crecer el salario, ¿verdad?
Y eso hace que los empresarios pues entonces ya empiecen a reaccionar ahora en este momento al aumento de los costos y entonces son ellos los que retroceden producto de un aumento de los costos. ¿Cómo se desarrolla ese retroceso? Con un desplazamiento de la curva, se me pierde tanto el cursor, con un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, al final del día, los clásicos tienen razón y en algún momento volvemos al PIB potencial, pero a un nivel de precios mayores. Entonces, no es que no ocurre lo que dicen los clásicos. Lo que pasa es que nosotros lo que podemos lograr, nos dice Keynes, vía política económica, es que eso ocurra y, ¿cómo se llama? No en periodos tan prolongados, sino que seamos capaces de tener unas fluctuaciones más suaves de los ciclos económicos, ¿sí? Fíjense, lo que yo les estaba tratando de describir, que nosotros podíamos estar por aquí, podíamos a través de la demanda agregada subir por aquí, en algún momento eso se iba perdiendo y volvíamos al PIB potencial. Esto que está pasando aquí es una situación en la que está ocurriendo esto, ¿ok? Entonces, estuvo esa nueva teoría para explicar el corto plazo. En esa teoría, para explicar el corto plazo, entonces aparece una gráfica totalmente diferente, totalmente nueva, creada por Keynes y que es la gráfica del aspa keynesiana. Fíjense todas las novedades que tiene la gráfica keynesiana. Primero tiene una bisectriz que representa la igualdad entre la oferta y la demanda agregada. ¿Cómo es eso? Bueno, recuerden, fíjense, aquí está el ingreso y aquí están los precios. Para Keynes, ahora de este lado está la oferta agregada y de este lado está la demanda agregada. Se olvida totalmente de los precios Keynes porque simplemente asume que los precios son constantes, ¿ok? Luego lanza esta bisectriz que está aquí, que es esta curva que divide en partes iguales la gráfica, por eso tiene 45 grados, y simplemente sobre esta curva lo que estamos diciendo es que la demanda agregada es igual a la oferta agregada, ¿ok? Esta curva solo va a servir como una referencia de la oferta agregada, ¿ok? Realmente eso es lo que va a ocurrir con esa curva. Déjenme que se me salió la gráfica. Yo no sé si ustedes todavía ven la gráfica, pero ya yo no la veo. Ya estamos otra vez nosotros aquí. Déjenme entonces volver a compartir pantalla y por favor me avisan cuando se vea la pantalla. Listo, Listo. profe. Perfecto. Entonces les estaba diciendo que esta curva que está aquí la utiliza Keynes porque resulta de suma utilidad y al final la van a tomar como si fuera la curva de oferta agregada. Siempre trazándola con un ángulo de 45 grados que divide en dos partes iguales a la gráfica, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué hace Keynes? Bueno, Keynes crea una función de demanda que arranca primero con el consumo, pero después le suma la inversión, luego le suma el gasto del gobierno y luego las exportaciones netas, y esta va a ser la curva de demanda agregada. Y repito, la que va a tener toda la dinámica, todo lo que decir en este aspa keynesiano. Entonces, donde se intersecten esa curva de demanda agregada con esta bisectriz, ahí vamos a tener el nivel de equilibrio. Obviamente va a ser el nivel de equilibrio por el lado de la oferta y el nivel de equilibrio por el lado de la demanda, ¿de acuerdo? Por eso es que a eso era lo que me refería cuando decía el ingreso se determina por el lado de la demanda, ¿ok? Entonces, bueno, les tengo aquí la demanda agregada parte de un componente autónomo y luego una función del ingreso. Eso es muy importante. Siempre va a haber un componente autónomo aquí. Por ejemplo,
Usted necesita consumir todos los días, así usted tenga un bolívar en el bolsillo o no tenga nada en el bolsillo. Usted utilizará sus ahorros, usted pedirá prestado, usted pedirá ayuda, pero hay un consumo mínimo que se requiere. Y de allí en adelante, en la medida que se tiene más ingresos, pues se consume más. Entonces, la función de consumo es una función lineal con, obviamente, pendiente positiva, ¿ok? Y bueno, como les dije, donde se cruza la bisectriz, está con la función de consumo, se obtiene el ingreso de equilibrio, y una cosa muy importante, la vamos a ver con calma, también se obtiene paralelamente, se determina el ahorro. Porque obviamente, como hemos visto siempre, si tenemos por un lado el ingreso y por el otro lado el consumo, la diferencia entre el ingreso y el consumo va a ser el ahorro, ¿ok? Entonces, primera presentación a la prensa, como digo yo, de la gráfica keynesiana, ¿sí? Esto es nada más con la función de consumo. Realmente, repito, ella es una línea. Déjenme, siempre que uno pone esto completo, le cuesta más para que se mueva. Ya va que está pensando la lacto, déjenme tratar de quitarle el, porque si no, no baja. Y aprovechando de ver qué tengo en el chat. Ya, me volví a salir. Déjenme. Se ha detenido la función de compartir pantalla, aceptar. Vamos otra vez a compartir pantalla. Ok, ahora sí está bajando un poco más. Porque repito, luego vamos a ver unos elementos importantes de la función de consumo, pero no quiero que me pierdan la idea que aunque lo estemos haciendo en un proceso lento, vamos hacia acá, ¿sí? Vamos hacia una función de consumo donde van a haber una serie de componentes autónomos y siempre va a ser entonces una línea con pendiente positiva. Esta línea con pendiente positiva va a donde se cruce con la bisectriz, va a representar el ingreso de equilibrio. ¿Lo ven? Buscarla donde las tengo más bonitas. Entonces, esa línea va a tener una serie de supuestos. Esos supuestos son que los precios son flexibles, que se distribuyen todos los beneficios, no se pagan intereses, que los precios son constantes, por lo que el PIB real es igual al PIB nominal y al ingreso disponible, se distribuyen todos los beneficios, no se pagan intereses, no se hace el apartado para reponer el capital, es decir, no hay depreciación, la demanda determina el nivel de producción y entonces este modelo tiene una serie de variables endógenas y una serie de variables exógenas. ¿Alguien recuerda lo que son las variables endógenas o las variables exógenas? Cualquiera de las dos que se acuerde. ¿No? Fíjense, jóvenes, las variables endógenas se determinan dentro del modelo. Las variables exógenas toman valores antes de entrar al modelo y entran al modelo con esos valores. Entonces, obviamente, tienen un rol importante para determinar las variables endógenas, que son las que se determinan en el modelo. ¿Cómo vamos a diferenciar una variable endógena de una variable exógena? Las variables exógenas siempre van a ser un valor, un monto. Las variables endógenas van a ser una función, van a ser una ecuación, ¿sí? Entonces, en el caso de la aspa keynesiana, el consumo es una variable endógena, las importaciones son una variable endógena y el ahorro es una variable endógena.
por supuesto, el ahorro, repito, va a salir por la diferencia entre el ingreso y el consumo. Y dentro de las variables exógenas van a estar la inversión como una decisión de los empresarios, el gasto del gobierno como una decisión obviamente del gobierno, las transferencias recibidas por los hogares que son otorgadas por el gobierno, recuerden, los impuestos que son un cobro que hacen la imputación que hace el Estado a las ganancias de las personas, y las exportaciones también van a ser consideradas una variable exógena, ¿ok? Entonces, bueno, nos queda un minutico, déjenme ver si esto... me deja solamente enseñarles que en esta gráfica siempre vamos a cumplir el concepto de que cuando la oferta agregada se intersecta con la demanda agregada, la economía está en equilibrio, y que en ese mismo punto el ahorro es igual a la inversión y también la economía está en equilibrio. O sea, el mismo principio con el que venimos hablando desde que empezamos a ver las relaciones de la economía, ¿ok? Entonces, bueno, nos queda un minuto, así que nos preparamos para nuestra segunda hora. Hoy, como es lunes, nos quedan 2 horitas, son 2 horitas nada más. Volvemos entonces en lo que se convierta la grabación.